Bueno los cabros, somos Camanchango por el mundo y en este video nos encontramos en Isla Campeche, Florianópolis, Brasil. Y les mostraremos la travesía para llegar a esta paradisíaca isla. Si te perdiste el capítulo 1, lo dejaremos acá arriba. Hay 3 formas de llegar a la isla. La primera es ir de Florianópolis hasta Praia do Campeche, que se encuentra a 15 kilómetros del centro de Florianópolis, y desde ahí tomar un gomón, que es un tipo de bote inflable para llegar a la isla. Lo malo de esto es que te mojas, no se puede reservar y hay que llegar temprano para ver si alcanzas un cupo. Es adrenalínico y es la opción más corta. La segunda opción es ir hasta Barra do Lagoa y tomar la embarcación que aproximadamente se demora 1 hora 30. Y si viste el capítulo 1, te diste cuenta que esta opción también es arriesgada. Y además es mucho más largo el viaje. La ventaja es que puedes reservar tu cupo con anticipación. Y la otra opción es tomar un barco pesquero desde la playa Marzao. Una desventaja es que se mueve mucho. No se puede reservar y demora aproximadamente unos 45 minutos. Y bueno, en resumidas cuentas, todas las opciones son adrenalínicas. Tú eliges si sufrir 5 minutos o 1 hora y media como nosotros. Esta es una paradisíaca isla de arenas blancas y aguas cristalinas, que por cierto tiene muy bien puesto el nombre del Caribe brasileño. Lo único malo es que el agua es muy helada, weón, pero después de un rato se pasa el frío, así que hay que darle nomás. Como podemos apreciar, aquí viene harta gente todos los días. Según lo que nos decía el encargado de la isla, tiene un aforo de 800 personas por día. Y como tips, hay que verificar que la empresa a la cual le hayas comprado el tour esté autorizada para desembarcar en la isla, ya que han habido ocasiones en que han superado el límite de personas permitidas por empresas que desembarcan sin autorización, lo que a largo plazo produce un gran daño al ecosistema. El valor del tour ronda los 35.000 pesos chilenos, unos 40 dólares americanos, no incluye almuerzo ni traslados. Para almorzar en la isla puedes llevar tu comida llevándote toda la basura que esto genere o puedes comer en el restaurante. Aquí las opciones son un poco más costosas de lo que acostumbras a encontrar en la ciudad. Por ejemplo, puedes encontrar un plato para una persona por unos 110 reales, 20.000 pesos chilenos, unos 23 dólares americanos. Y para beber encuentras caipiriñas por 35 reales, 6.300 pesos chilenos, 7 dólares. Y por la compra de tu comida puedes comer en las mesas habilitadas bajo la sombra. Nosotros decidimos traernos comida y mientras almorzábamos nos encontramos con un hermoso coatí, que bajan de los árboles buscando comida, pero está prohibido alimentarlos. Como opinión personal, la isla es muy bonita. Es pequeña y tiene aguas cristalinas que le dan el toque, pero realmente no volvería a ir, ya que el trayecto es mucho para llegar. Y la verdad es que preferiría quedarme en la playa de Canasvieiras, en Florianópolis, ya que ahí el agua es calentita, si bien es cierto no tiene esta calidad de agua, pero sí tienes de todo para comer y tomar ahí mismo en la playa.
Después de aproximadamente 4 horas disfrutando esta hermosa isla, nos toca volver. Y la verdad es que el retorno será una verdadera odisea. Apretándolo aquí con la Dani, apretándolo, mira cómo se mueve la agüita. Se puso mala la cosa. Señora, recién ahí, casi nos damos vuelta. Terrible el agua, terrible. Y sin alcohol en el cuerpo es más terrible. Con una cervecita por último uno ahí ya se entrega, pero... Oh, este lugar. ¿Llegamos vivo o no llegamos vivo? Llegamos con certeza. No, eso bueno. El barco el día, estoy todo en el barco. Yo garanto la seguridad, cuide tú todos los días. Esa baja, el motor es todo, nuevo. El caballero va vomitando. Se cayó la señora, va llorando. Y aquí con nosotros, ahí. Está el marinero explicando. 100% seguro, dice. Tiene más experiencia con transporte de pasajeros. Nosotros navegación de pesca. Aquí el encargado de la embarcación nos está dando explicaciones de por qué el barco se mueve de esta manera, ya que todas las personas se encuentran nerviosas y piensan que se va a dar vuelta. Nos dice que su embarcación es una de las más profundas que existen y que el capitán que está al mando es uno de los que tiene mayor experiencia en este tipo de tour, por lo que según él es casi imposible que esta embarcación se dé vuelta. Pero hace algunos momentos la vimos brígida. La embarcación llegó a un punto en que se puso completamente de lado y se cayó una señora de su asiento y todas las personas entraron en pánico. Además que se metió el agua, se cayeron cosas y hay personas vomitando. Esto llevó a que el capitán bajara la velocidad y nos fuimos más lentos, por lo que nos demoramos mucho más en llegar. Incluido con la excursión esa, Randigo. No, que este es parte de la aventura. Es parte de la aventura, todo.
Y bueno, aquí ya vamos llegando, ya se puede ver el punto del cual partimos en la mañana y a la gente ya le volvió el alma al cuerpo. Vamos llegando. La canción del Guille. ¿Ah? La canción del Guille. Ya estamos aquí llegando de Isla Campeche con la Dani. Fue terrible, estuvo buena, pero de vuelta fue terrible, weón. La weá se movía más que el samba. Todos los viejos vomitando, weón. No, ahí vamos a subir los videos. Estuvo bueno, weón. No, weón, estuvo acuática la weá. La isla bonita, todo, pero más de 1 hora y media, weón, puro sufriendo, weón. El sector Barra de Lagoa. Así que vamos a mostrar la playita. Una tartaruga.